se emitió que una vez se profirió la resolución del acto administrativo adjudicatorio, el cual adjudicatorio de ambos procesos, tanto la región A como la región B. En la región A ganó otro contratista que fue Comcel. Dicho acto administrativo, que aprovecho para decirles, no admite ninguna clase de recursos precisamente porque la intención es garantizar la prestación del servicio y no entorpecer el correcto funcionamiento del Estado. Entonces, una vez hecho esto y que se firmó el contrato, que se le envía la aceptación al contratista, él mismo debía hacer entrega de las garantías, que como estamos en virtud de un proceso de licitación pública, uno de los requerimientos adicionales a las garantías era, y como quiera que había un anticipo, que es una de las cosas que también está en vilo en este proceso, es qué pasó con los anticipos. Y es no solamente el tema de las garantías, sino también la constitución de un contrato de fiducia, el cual se encargaría de administrar esos dineros producto del anticipo. En este caso fue con el Banco BBVA. Sin embargo, aterrizando en el tema de las pólizas, procedimentalmente lo que pasó, inicialmente el contratista le mandó, el contratista escogido, que fue la Unión Temporal, le envió un mensaje público a la entidad contratante, que fue el fondo, indicándole que estaba teniendo problemas con la obtención de garantías, a lo cual el fondo le contestó que ya él conocía el pliego y que tenía la obligación de cumplir con la entrega de esta en el término establecido, pues ya de antemano conocía las implicaciones que traía. Nos encontramos ante un contrato, sin embargo, les indico que nos encontramos ante un contrato de 1 billón de pesos. La obtención de garantías de esta clase es muy compleja dados los montos y atendiendo a que muchas de las aseguradoras no expedirían pólizas dado el monto del anticipo, pues por lo menos en el caso puntual del anticipo que fue garantizado por el contratista con una garantía bancaria, que era de 70.000 millones de pesos. Muchas de las aseguradoras no piden pólizas por eso, pues es muy riesgoso asumir el 100% de ese dinero en caso de pérdida. Entonces, la única garantía entregada relacionada con el tema del anticipo y con cumplimientos contractuales por parte del contratista fue la citada y la ya conocida garantía bancaria emitida por el Banco Itaú Corbanca S.A. Esta garantía, les explico, consiste en que el contratista debe depositar el equivalente o lo solicitado por el banco para cubrir cualquier eventualidad, y que el banco indica y garantiza que dicho dinero está depositado ahí en caso de que se presente el siniestro y sea afectada alguna de las garantías. Esa es la naturaleza como tal. El contratista ya en este punto, Unión Temporal, presenta al fondo, presenta una garantía bancaria expedida por el Banco Itaú o presuntamente expedida por el Banco Itaú, la cual inicialmente fue revisada por los asesores del fondo, que a su vez tenían contratado una firma especializada, la cual le hizo unas observaciones a los amparos que esta presentaba. Le devolvieron la póliza, sí hicieron una revisión, inicialmente se hacen una revisión como tal, relacionada con los amparos. El contratista presuntamente subsana dichas falencias y regresa la póliza como tal, le regresa la póliza. Nuevamente la vuelve a subir, corrige las falencias presentadas y sube nuevamente la póliza, a lo cual la firma especializada, que al parecer únicamente hizo la verificación, pues
de lo técnicamente requerido, no hizo ninguna clase de verificación relacionada con la autenticidad de la misma, pues atendiendo a los principios de la buena fe, que es lo que posa el ministerio. En este punto, pues las garantías son aprobadas y se hace el primer giro, para que tengan claridad, se hace el primer, o se autoriza o se permite el primer giro de recursos por cuenta del anticipo, que era el 6% del contrato, equivalente a los 70.000 millones de pesos de las garantías. La interventoría pues autoriza el giro de esos anticipos porque se constituyó la fiducia, que era la que iba a administrar en sí la plata, es decir, que el contratista nunca iba a recibir los pagos directamente, sino que estos pagos él iba a presentar las facturas de terceros, eh, y la fiducia garantizaba que eran exclusivamente para el cumplimiento del contrato, para que los recursos girados iban a ser para el cumplimiento del contrato, y es por esto que él presenta facturas de terceros y se hacen los primeros pagos. Es decir, los dineros del anticipo, para que lo tengan claro, nunca se los pagan directamente al contratista, sino que estos son recibidos por la fiducia, y la fiducia autoriza los pagos que se encuentran relacionados únicamente con el cumplimiento de del cumplimiento del contrato, únicamente para la ejecución del mismo. Así las cosas, pues se hicieron los primeros giros. Se hizo el primer giro de 70.000 millones de pesos. La fiducia le presentan unas facturas, las cuales son validadas por esta y también por la interventoría, en donde se giran 53.000 millones de pesos. Se giran 53.000 millones de pesos a la firma. Bueno, se giran, bueno, en fin, se giran 53.000 millones de pesos a una firma extranjera, autorizados autorizados por la fiducia y la interventoría. Sin embargo, en desarrollo del objeto, en desarrollo del objeto contractual y en desarrollo de las tareas de la interventoría, que es un contratista externo al fondo, que hace la verificación del cumplimiento de la ejecución contractual, este está verificando de que el contratista Unión Temporal Centros Poblados, a la fecha o en marzo más o menos, no iba cumpliendo con las metas establecidas, no iba cumpliendo con las metas establecidas en el contrato, ni con el cronograma, ni con el cronograma de ejecución del contrato. Así las cosas, la interventoría hace un requerimiento al fondo, el fondo decide llamar al contratista a preguntarle en qué estado continúa el proceso y por qué no ha cumplido, y ahí es donde empieza este proceso a tener dificultades, porque ya se avisoraba un presunto incumplimiento por parte del contratista, y por ende el fondo lo llama al proceso administrativo sancionatorio en aras de verificar si se podía continuar con el cumplimiento del contrato, o definitivamente pues tocaba declarar la caducidad o hacer uso de, una de las cláusulas, de alguna de las cláusulas excepcionales de dicho contrato. En este punto es que como quiera que se entregó una garantía bancaria, y en desarrollo de este procedimiento, el, la entidad contratante decide llamar como tercero responsable o garante al Banco Itaú, a que pues garantice, o que se presente en la audiencia,
pues ahí puede haber un presunto incumplimiento y pues una posterior caducidad del contrato. Y dicho banco, al presentarse en la audiencia, acude al llamado de la entidad contratante, acude a la audiencia y en dicha audiencia pasa lo que ya todos sabemos. El Banco Itaú indica que esas garantías no fueron expedidas por ninguno de sus funcionarios y que no tienen conocimiento de las mismas. Y eh, proceden a hacer las denuncias correspondientes y en este punto eh, de proceso administrativo sancionatorio empieza ya todo el escándalo este que estamos todo este escándalo de las falsas garantías. Sin embargo, tuvo que pasar todo esto para que se pudieran percatar. En ese sentido, lo que hace la administración es el día 13 de agosto, luego de cumplir con el debido proceso, pues al contratista declara la caducidad, está regulada por el artículo 18 de la ley 80 del contrato, cuyo efecto es terminar el contrato en el estado en el que se encuentra y y liquidarlo y hacer efectiva la cláusula penal como tal. El estado procesal como tal, ya finalizando este punto, el estado procesal en el que nos encontramos es ese es el estadio procesal en el que nos encontramos. Se emitió la resolución que declara la caducidad del contrato, se surtió también ahí el contratista tenía la oportunidad de presentar el recurso de reposición, presentó el recurso de reposición en el cual el ministerio se ratificó en el mismo y estamos ante la eventual declaratoria de caducidad del mencionado contrato y se termina y se da por terminado el mismo. Y le hacen efectiva la cláusula penal que para este contrato estaba tasada en aproximadamente 4.000 salarios mínimos, que son 39.000 millones de pesos, más o menos. Bueno, la cláusula penal estaba por 39.000 millones de pesos. Ahora bien, eh, pues hasta este punto, el doctor Villarreal, pues él es el estado procesal en el que nos encontramos. Y pues hasta aquí procesalmente es lo que ha pasado. Ese es el estado real técnico de lo que pasó en el desarrollo del proceso. Y pues le indico a ustedes que eh, desde mi punto de vista, relacionado con este tema, del tema de las garantías y demás, que el problema realmente como tal procedimental o legislable como tal, eh, o relacionado con la legislación de la materia, pues vemos que yo considero de que la contratación estatal está sumamente legislada. De hecho, cada vez más son las normas que salen para impedir que las personas o que las entidades del Estado o contratistas vulneren eh, el patrimonio de todos pues, que son los recursos públicos. Las entidades estatales cada vez más tienen herramientas pues, para garantizar el cumplimiento, que como los he dicho, esta declaratoria de caducidad, créanme que los más afectados no son como tal los contratistas, los más afectados son aquellos a los cuales iba destinado este servicio de Internet, atendiendo a que eh, hace incurrir al Estado en un nuevo proceso de contratación o en nuevos procesos a fin de poder terminar este proceso, a fin de poder terminar este contrato, el cual era necesario porque se requiere el, la prestación de servicio público de Internet máxime luego de su declaratoria pues de servicio público como tal, el cual, como vimos en esta etapa de pandemia, precisamente ahora que nos encontramos en una, pues, vemos que cuales no les llega la señal, que era la intención pues de todo este proyecto,
pues se les ha interrumpido esa prestación del servicio y se ha dañado como tal, se ha interrumpido la prestación del servicio como tal del servicio que pretendía ser prestado por el Estado. Ante esto, eh, considero que más que legislar sobre la materia es dar un cumplimiento real. Si bien hay muchos requerimientos de parte hay muchos requerimientos de parte de las normas de contratación, como vimos inclusive los anticipos en materia de licitaciones públicas, es obligatorio que se constituya una fiducia, es decir, el contratista teóricamente nunca toca los recursos. Vemos que los mismos fueron trasladados a un tercero fuera del país y en el momento no se sabe qué va a pasar con los mismos. Si bien acá se van a hacer, está bien, se inició procesos administrativos sancionatorios, se declara la caducidad, le obliga al contratista, pues ya como quiera que las garantías, si bien en su momento fueron verificadas técnicamente, no se hizo por parte de los funcionarios del fondo. Hay que ser muy claro que como tal, quien llevó toda la supervisión, absolutamente toda la dirección del proceso fue el fondo, no el ministerio, sino que el ministerio sale a responder por todas estas acciones atendiendo a que el fondo está escrito a este, pero eh, les indico que no a los funcionarios o futuros funcionarios, más que normas nuevas relacionadas con esto, lo que se requiere son tratar de educar mejores personas que puedan pues ser un poco más diligentes. Le faltó un poco de diligencia a estos funcionarios, los cuales aprueban unas pólizas, pero no tuvieron en cuenta por lo menos la verificación de autenticidad de las mismas. Aunque, aunque no es una carga impositiva hacer esa verificación, pues la aprobación, el proceso técnico de aprobación de pólizas, lo único que se verifica por lo general es que las mismas cumplan con los amparos, pues tenemos que, estamos en un Estado social de derecho, el cual considera de que todas las actuaciones de los particulares son de buena fe. Entonces, bajo ese entendido, pues prácticamente están obligando o obliga a todos los funcionarios públicos y demás personas en general a no presumir la buena fe, a no presumir la buena fe, sino antes, por el contrario, a siempre estar con la labor diligente de verificar todas y cada una de las actuaciones que llegan a sus manos y que desde mi punto de vista es una carga impositiva grande, pues vemos que las entidades estatales muchas veces no cuentan con el personal necesario para hacerlo, o por lo menos con la cantidad de personas idóneas para hacerlo. Tanto es que a pesar de que contrataron un tercero que hiciera la verificación, este solo se centró como les expliqué, en las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos que le permitieran amparar la totalidad del contrato, pero no hicieron esa última y pequeña verificación de autenticidad, de verificar si las mismas habían sido proferidas, si las mismas habían sido proferidas efectivamente por el banco. En el caso de que hubiese sido una póliza de seguros, estimo que de pronto hubiese sido diferente, pues por lo general esas pólizas se verifican en línea, pero sobre este tema en particular, atendiendo que era una garantía bancaria, requería más allá de una verificación en línea. Simplemente lo que tocaba hacer ni siquiera era una llamada, sino hacer un requerimiento directo al banco y que éste nos contestara. Pero tranquilamente, viendo la fecha en la que, viendo la fecha en la que se celebró el contrato, eso es un procedimiento que podía tardar más de 15 días. Y eso retrasaría también la ejecución y puesta en marcha del proceso. Entonces, quizás esa es la falencia que yo estimo. No diría como tal que las falencias presentadas en este proceso fueron en materia normativa, pues como ya lo he dicho, el marco normativo es amplio y trata de poner todas las barreras y seguros posibles para que los procesos sean totalmente públicos, abiertos y que se garantice la selección objetiva. A tal punto que hemos visto desarrollos normativos en estos últimos años. Uno es la ley anticorrupción, pues que incrementó las penas para las personas que cometieran actos de corrupción relacionadas con la ejecución de recursos públicos.
También se encargó de regular todo lo relacionado con el de los anticipos y la verificación de los mismos. Tanto es que, como les dije, el dinero nunca llegó a las cuentas de los contratistas, sino que fue directo al banco y estos a través de ejercicios financieros, pues terminan girando los dineros fuera del país y no sabemos con qué rumbo irán. Presuntamente, pues era para cumplir el contrato, pues eso está sujeto a verificación. Pero vimos que el contratista está en un presunto incumplimiento, ya incumplimiento porque se le declaró la caducidad como tal, al incumplir las metas y los desarrollos, y lo que vio el Estado ante esto es que el contratista no iba a cumplir y se iba a paralizar como tal la prestación del servicio, y efectivamente pasó y está pasando. La finalidad de la contratación, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, no se cumplió, porque se paralizó la prestación del servicio por actos negligentes tanto del contratista como de la entidad. Bueno, la entidad contratante como tal no, porque la vigilancia la venía haciendo. Tanto es que el contrato le inician la actuación administrativa casi que a 4 meses de iniciar el contrato, y era un contrato de 10 años. Entonces la verificación le iban haciendo pues prácticamente que al punto. El problema estuvo como le digo, no sé, en la falta de diligencia en la verificación de la documentación entregada, la falta de diligencia en la verificación de la documentación entregada por el contratista. Fue el único error, pues, para efectos de recuperar el dinero, pero para efectos del cumplimiento del contrato y de continuar con la prestación del servicio por parte del Estado, créanme que hay que iniciar un nuevo procedimiento y hay que contratar de nuevo. Y que lo siga un tercero que, entre otras cosas, pues sabemos si ocurrirá lo mismo. Por eso les indico que, más que desarrollos normativos, en este punto requerimos personas eh, que traten de actuar bien. Necesitamos no solamente funcionarios públicos, también particulares, porque todas las personas son susceptibles de ser permeadas por la corrupción. Y la intención es que creamos seres humanos íntegros, eh, que puedan cumplir con lo que las normas les indican, sin que un policía o sin que una persona se las esté exigiendo, sino que ellos sepan, que tengan dentro de su imaginario, que siempre hay que actuar de manera correcta. Hasta que nosotros como sociedad no comprendamos eso, o, o no, o pues no interioricemos esa clase de comportamientos de que siempre hay que hacer lo correcto, y que el más vivo no es el que se sale con la suya, sino el que realmente se comporta de buena manera, estas situaciones se van a seguir presentando siempre. Porque como tal, el problema no está en el marco legislativo, sino que está en las personas que hacen uso de ese marco legislativo. Vemos que se pusieron, como lo enuncié, una gran cantidad de requerimientos, los cuales no fueron cumplidos. Y se halló la manera, y hallaron la manera, pues, de saltar la borda o de pasarlos por encima. Entonces, siempre se van a presentar independiente del marco normativo que tengamos. Eh, Doctor Rey, no sé si tiene algo que puntualizar. No, doctor David, generando la apreciación que usted hace al final, creo que es muy puntual. Digamos que generar una reflexión que no tenga el carácter legal o normativo, sino que tenga esa reflexión por parte de las intenciones, que es lo en últimas lo que ha obstaculizado o genera un avance en los procesos de contratación, lo cual me ha parecido que puedo coincidir y estamos de acuerdo muchos aquí han estado escribiendo de forma interna. En ese orden de ideas, quiero darle las gracias por esta explicación, por haber dado esa apertura y ampliar la información con minuciosos detalles que a ciencia cierta de pronto se escapan, como dice usted, a la esfera de la noticia o del morbo de la noticia, sino que ya son meramente muy profesionales y muy legales que se escapan de esa esfera y que es el objetivo de este webinar y con los estudiantes, conocer esos puntos minuciosos
que no generen morbosidad de los medios de comunicación, sino que sepan por qué suceden cierto tipo de acontecimientos en el mundo de la contratación estatal y en este caso a través del escándalo de el MINTIC. Así que nuevamente agradecerle, doctor David, por esas explicaciones. Finalmente, entonces, para darle cierre, doctor David, a esta sesión, quiero abrir un espacio de unos 5 o 10 minutos para que dentro de los asistentes que estamos aquí, 77 personas que estoy agradecido de mantener todavía en contacto con ellos, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud o alguna apreciación que podamos poder en presentación ahora mismo con el doctor David, podemos levantar o pedir la palabra, encender su micrófono y pueden realizarla. Así que abramos ese espacio de 5 minutos, por favor, o 10 minutos para si tienen alguna pregunta. Laura Melisa, creo que está levantando la mano Laura Melisa, después Ricardo que tiene una pregunta también. Adelante, Laura Melisa, les traslado el uso de la palabra, mi estimada. Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí. Muy bien. Bueno, eh, doctor, respecto a lo que usted estaba diciendo, finalizando ya la charla, pues creo que también concuerdo mucho con eso porque, pues, bueno, ya tenemos claro que Colombia tiene una amplia legislación, tiene una amplia normativa para regular la materia de contratación estatal con la finalidad de evitar la corrupción. Pero también pienso que de pronto eso es lo que está generando la misma corrupción, o sea, como tantas limitaciones, tantos topes para esas relaciones contractuales es lo que puede generar que se deriven pues las actuaciones en esta corrupción, porque pues el simple hecho de la contratación es lo que debería generar el interés, no simplemente porque una norma te lo diga, o sea, ya la misma dinámica debería ser la raíz propia del interés de la contratación. Entonces, bueno, ese era como mi aporte. Bueno, no sé, quisiera puntualizarte algo sobre eso, y es que eh, de pronto no tuve el tiempo para hacer esta aplicación, pues eso obedece pues más a... Inicialmente la ley 80 era más abierta, precisamente tenía más libertades en materia de contratación, no estaba tan rígida y restringida. Sin embargo, esas, como tal, esas modalidades o esa rigidez la ha ido introduciendo el legislador precisamente por las malas prácticas que se producen. Pero inicialmente la ley 80 hacía una remisión, a diferencia de otras normas, porque antes trabajábamos con pliegos tipos o con contratos ya prácticamente diseñados por la ley o por los decretos reglamentarios. Esta ley 80 lo novedoso que trajo fue eso, precisamente que entre sus principios era uno, garantizar siempre la prestación del servicio y que eh, el contrato como tal se hace una remisión a las normas de carácter privado, pues atendiendo a que los privados siempre van pues, como te digo, van a- en, van siempre más adelante o mucho más adelante que el sector público. Y precisamente por eso la remisión normativa está a las normas de derecho privado en cuanto a su regulación y no se limita a las establecidas en la ley 80. Sin embargo, como te digo, ya cada vez vamos en el pliego como tal, que es la norma que va a regir el proceso contractual y la posterior ejecución del contrato. Ya en la ley 80 inicialmente te daban la libertad de configurarlo al acomodo de la entidad, pero con el paso de los años, dado que hacían la mala práctica denominada pliegos a la medida, es decir, que se encontraba una empresa y trataban de que lo que se pedía únicamente lo tuviese esa empresa. A raíz de esta mala práctica es que el mismo legislador trató de corregir eso y fue introduciendo cada vez más medidas restrictivas, por lo menos. Ya eh, una cosa que de pronto vas a encontrar, actualmente los criterios inclusive de desempate con la ley 2069 fueron regulados y de, hay un orden descendente de cuál debes escoger primero para en caso de que haya un empate. Entonces hasta ese punto estamos llegando. Ya tenemos algo que se llaman pliegos tipos, es decir, en materia de infraestructura vial.
para hacer una vía siempre vas a pedir lo mismo, porque el Estado te está diciendo, mira, este es los requisitos que le vas a pedir a todo el mundo. Y créanme que si estas prácticas se siguen dando, vamos a regresar nuevamente a que los contratos pues van a ser prácticamente hechos por una ley y no vamos a poder cumplir con la multiplicidad y complejidad de las cosas que requiere un Estado. Muchísimas gracias a la estudiante Laura Melisa y al doctor por la respuesta. Tenemos otras dos preguntas que estudiantes, con estas dos preguntas cerramos el grupo de intervención porque veo que no hay otras preguntas. El estudiante Andrés Ricardo y seguidamente con el estudiante Luis Felipe Berrío que tienen levantada la mano para hacer una pregunta. Adelante, Andrés Ricardo. Ok, buenas, doctor David, muchas gracias por ponernos en contexto y todo el detalle en todo este tema de la contratación mediática, del problema mediático que estamos viviendo hoy en día, lastimosamente. Pero yo quería hacer una pregunta. Entonces, ¿se va a sacrificar todo el desarrollo económico y social por el tema de la póliza? ¿No hay alguna posibilidad de que el contrato siga ejecutándose, ya sea por otra empresa o por la misma, si demuestra que lo estaba ejecutando de buena forma? Es que precisamente ese es el punto. Una de las consecuencias de la declaratoria de caducidad es que se da por terminado el contrato y se liquida. Si bien el Estado queda a cargo de la ejecución, el mismo Estado debe cumplir con las normas de contratación estatal precisamente para la escogencia de ese nuevo contratista. Caso distinto hubiese sido hace más o menos como unas 2 semanas, más o menos antes de que se declarara la caducidad, se estaba estudiando la posibilidad de que el contrato fuese cedido a un tercero y que éste presentara las garantías. Pero ¿cuál era la diferencia en este punto? Que es que si se hacía una sesión de contrato y era aceptada por la entidad estatal, no se podía sancionar al contratista, que era la intención del contratista en este punto. Y es que una de las consecuencias graves como tal de la declaratoria de caducidad es que se sancionan a los miembros o al contratista, como tal, a los miembros de la unión temporal o al contratista puntualmente para celebrar contratos con el Estado y queda inhabilitado para la celebración de contratos durante el término de 5 años. Es decir, que si tenía más negocios con el Estado vigente, le tocaba hacer una sesión de los mismos. Entonces, eh, la declaratoria de caducidad, si bien perjudica, tampoco pone un escenario difícil siempre a la entidad estatal, dada la complejidad de que uno tiene que hacer efectiva el respeto o de propender o buscar el respeto como tal de los recursos públicos y entorpece a veces también en cierta medida que se continúe la prestación de servicios, pues como te digo, tiene que desarrollar nuevamente un proceso para la escogencia del contratista. De hecho, muy buena pregunta que nos hace Andrés Ricardo, porque es que también hay ese balance. Andrés Ricardo, te entiendo la pregunta también, que el doctor David ha resuelto favorablemente en esa inquietud de nosotros sobreponer esa buena fe por parte del contratista, que de pronto por algunos vicios procedimentales o por tecnicismos pueden obstaculizar una ejecución de un contrato que en última se traduce en la celeridad y eficiencia de la prestación del servicio del Estado y que en toda esa relación lo único que genera ese obstáculo es la norma como hemos venido hablando. Entonces, muchas gracias Andrés por esa pregunta que también nos abre el pensamiento y nos llega a generar más cuestiones. Por último, Luis Felipe Berrío tiene una pregunta para que cerremos este espacio de preguntas. Luis Felipe. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo, bendiciones. Gracias, doctor Ray, al doctor David por su intervención, excelente. La verdad es que había muchos temas sueltos que muchas veces como lo desconocemos. Los medios de comunicación a veces tergiversan mucha información y lo confunden a uno. Personalmente me quedaron muchas cosas claras. Lo primero que quería preguntarle al doctor es cuánto dura el nuevo proceso para que se dé ya el inicio a lo que se requiere o al objeto que se
que se va a obtener. Segundo, yo creo que es importante, Doc, la ley 80 es del 93, data del 93, ya tiene 18 años. Como bien sabemos, como estudiantes y profesionales del derecho, que la sociedad, como lo manifestaba la compañera Laura, es dinámica, por cuanto el derecho es dinámico. En ese orden de ideas, yo creo que se debería más bien unificar una sola ley que sea robusta y que reemplace a la ley 80, y no como estamos en estos momentos que están saliendo normas y normas todos los días por la ramita, por los lados, que en última están haciendo como especie de una modificación de la ley 80, y está bien. El fin es, en última, como que se obre de la mejor manera y que los actos de corrupción sean mínimos. Pero yo pienso que cuando de esa manera están quedando muchas cosas sueltas, es mejor sacar una ley robusta, una sola, y que unifique todos esos cambios que estamos viendo hoy en día. Lo otro que quería manifestar es que, doctor, yo no tengo claro, la verdad es que no lo sé, si al momento de hacer la ponderación en esta clase de contratos, la parte de la experiencia, qué porcentaje tiene, si es autónomo de la entidad, en este caso del Estado, o si ya la ley tiene el dato exacto cuánto es la ponderación en cuanto a la experiencia. Porque yo pude verificar e indagar que las empresas que componen la Unión Temporal Centros Poblados, yo a ninguna conozco, a ninguna, ni Fundación Telecomunicaciones, ni Seguridad e Innovación, ni SEME Ingenieros, bueno, la que las conforman, ninguno la conozco, pero en segundo lugar quedó la Unión Temporal ETB. Todos conocemos la importancia, el bagaje y lo que hace esta gran empresa a nivel nacional desde las telecomunicaciones y la parte eléctrica. Entonces yo pienso que, o sea, ETB en cuanto a las otras, el porcentaje en cuanto a la parte de experiencia debió ser muchísimo mayor. Tal el caso en la otra región que ganó Concel, que ganó Claro, perdón. Entonces yo creería que, no sé, tengo esa duda, Dot, en cuanto al porcentaje. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Ok. Bueno, puntualizando en lo que nos pregunta el compañero, pues le toca iniciar prácticamente con un proceso de selección nuevo. Eso por un lado que demora aproximadamente, en el mejor de los casos, 2 meses o 3 aproximadamente. Siguiendo con el segundo interrogante, que está relacionado con el tema de la ley 80, de hecho yo comparto tu postura y como te dije, la ley 80 inicialmente era una ley de principios. ¿Qué pasa cuando nosotros legislamos con principios? Eh, Como quiera que son principios, son muy abiertos en ocasiones a la interpretación. Y ahí es donde a nosotros como sociedad nos está yendo mal. Porque como quiera que vivimos en Colombia, y es un Estado social de derecho, que los jueces no se rigen por el realismo jurídico, sino por las normas jurídicas como tal, ante esa ausencia de determinaciones en ciertas ocasiones, se presta para que se presenten, se abra el campo para que hagan demasiadas cosas. Mira que aunque la legislación ha sido muy bordeada en materia de contratación estatal, tratando de que siempre se mantenga en una misma línea, de que se cumplan las cosas, con los desarrollos normativos posteriores, obviamente, vemos que como le dije a tu compañera, la ley 80 era una ley de principios, que es lo que tú prácticamente me estás invitando. Pero fíjate que en 20 años no pudimos. Y nada más que en 2007 tuvimos que sacar la 1150 para regular algunas cosas. Y así sucesivamente. En 2011 la 1474. Ya sacamos la 2069. Y así seguiremos. Y es que, como te digo, el tema no está en la legislación, sino en nosotros. Si nosotros sabemos hacer uso de los principios de manera correcta, esto no pasará. Y de hecho también una puntualidad también que te hago. El decreto único reglamentario 1082 lo que buscó hacer en materia de contratación estatal fue eso, porque no solamente tienes las leyes, recuerda que también tienes los derechos reglamentarios. Y, y el 1082 lo que hizo fue eso, hacer una compilación normativa de todo para que no estuviesen las normas sueltas. Pero
únicamente en materia de procedimiento. Creo que esas son las que... ¿Se me escapa algo, perdón? O- No. Bueno, pues entonces en este momento, gracias Luis Felipe Berrío, muy interesante pregunta la que haces eh, respecto a esas ponderaciones que puedan fijarse un criterio, ¿no? O sea, yo lo interpreto como criterio que puedan ponderarse al momento de establecer ese requisito de experiencia, que si al fin y al cabo, pues atenderá a la parte de la entidad o es que sencillamente debemos obedecer algo que determine la norma. De acuerdo a las necesidades de la entidad, pues pensaría que entraría esa ponderación. sí, Doctor David doctor, Fajardo, entonces, discúlpeme, antes una última cosita para cerrar. Sabía que me faltaba algo. Precisamente el tema de la experiencia y de la configuración de empleo es abierto en eso. Y en este punto, en los procesos diferentes a los concursos de méritos, en los concursos de méritos sí es obligatorio que la experiencia sea el factor que otorgue siempre el puntaje. Pero en los demás procesos de selección, selección abreviada, licitación pública, mínima cuantía, son diferentes los criterios. En el caso específico de la licitación pública, el legislador lo que pide es que sea una relación de calidad-precio. Entonces, eh, si bien pudieron poner experiencia como ponderable, en este punto le pidieron una experiencia mínima, que era un requisito pues habilitante. Es decir, si no tenía ese requisito mínimo de experiencia, no hubiese podido continuar con el proceso. Es decir, sí se evaluó la experiencia, pero no otorgaba puntaje. Ya, los criterios que otorgaban puntaje fueron específicamente calidad y los fijaron en, como les dije, mayor cantidad de tiempo, megas, por decirlo así, y puntos de conexión. así es. Bueno, entonces para generar el cierre, ya siendo casi las 12, nos tomamos un tiempito de más. Yo sé que el tiempo es muy valioso, doctor Fajardo, agradeciendo que mantenga todavía esta disponibilidad hasta ahora. Le agradecemos nuevamente en nombre de la Universidad del SINU por aceptar la invitación. También agradecimiento a cada uno de los estudiantes que estuvieron al tanto de esta pequeña intervención, que fue amplia para poder desvirtuar todo tipo de malas informaciones que se puedan presentar al respecto. En ese orden de ideas, pues entonces damos por finalizado este webinar contando con ustedes para el próximo evento. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Listo, pues muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor Ray.